Ya. Mientras baja a la palestra, doctor, vamos a hablar un poco sobre su trayectoria. Es pediatra, se formó en pediatría en el Hospital de la Santa Casa de Misericordia en Sao Paulo. Es infectólogo pediatra del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de Sao Paulo. Tiene la especialidad en control de infección hospitalaria del Hospital Israelita Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil. Jefe de servicio de infectología del Hospital de Niños, presidente del Comité de Infectología de la Sociedad Cruceña de Pediatría, docente de Infectología y Pediatría de la Universidad Católica, docente de posgrado de Univalle, miembro de la Sociedad de Comité de Molestias Infecciosas de la Sociedad Boliviana de Pediatría, columnista del periódico El Deber, miembro de la Sociedad Brasilera de Pediatría de Infectología y colaborador de la Universidad Johns Hopkins. Me cansé. Bueno, doctor Carlos, toda su trayectoria, conocimiento, le dejo el micrófono. Un aplauso, por favor, al doctor. Gracias, Kevin. Encantado de estar aquí con ustedes esta noche. Así que la última charla. Así que atento, yo soy preguntón y apunto con mi láser, ¿no? Entonces, atento que este tema es bien amplio, entran muchas patologías y tienen que estar bien atentos para poder entender, ¿ya? Cómo plasmar o cómo iniciar una investigación de fiebre de origen indeterminada. Y primeramente tenemos que saber qué es fiebre de origen indeterminada, ¿no? Y si vemos aquí, el FOI o fiebre de origen indeterminada clásico tiene que tener una duración de 2 a 3 semanas con investigación hospitalaria de 3 días o 3 retornos ambulatoriales sin diagnóstico, ¿cierto? Existe la fiebre de origen nosocomial también, que es la que el paciente internado y que tiene 3 días y se investigó y no se encontró un foco definido. La fiebre de origen determinada en neutropenia, también paciente que tiene neutrófilos menor de 500, en el que se investiga por lo menos 48 horas o 3 días y no hay un foco, también puede ser una fiebre de origen determinada en neutropénico. Y la fiebre asociada al VIH también, ¿no? Que también serían 3 días en el que no encontramos la causa, ¿no? Definiciones de cuadros febriles. Aquí están los grupos de fiebre con señales de localización, fiebre sin señales de localización y fiebre de origen indeterminada. Son 3 cosas diferentes. Entonces, muchas veces la fiebre confunde fiebre sin señales de localización con fiebre de origen indeterminada. La fiebre sin señales de localización es, por ejemplo, una infección urinaria a un bebé de 1 año. ¿Qué sintomatología va a tener un bebé de 1 año con una infección urinaria? Nada, ¿no? Solo fiebre. Entonces, la principal causa de fiebre sin señales de localización es infección urinaria, ¿no? Fiebre con señales de localización, las vías aéreas superiores, ¿no? Está con tos, mocos, no voy a ponerle que no tiene localización si está con un resfriado, ¿no? Y fiebre de origen determinada, ya sabemos que más de 2 semanas en el que investigué las principales causas y no encontré, eso es fiebre de origen determinada. ¿Y la fiebre? ¿Será que nos ayuda a combatir las infecciones? Sabemos que la fiebre, hay una temperatura que las bacterias y los virus no se multiplican. Entonces la fiebre nos ayuda. La fiebre no es nuestra enemiga. No por el grado de fiebre o de temperatura más alta el niño convulsiona también. Los niños no convulsionan por el grado, convulsionan por la velocidad con que sube la temperatura o con que baja. Por eso en niños que convulsionan no puedo bañarlos con agua fría porque van a convulsionar al bajar la temperatura, ¿cierto? Entonces, muchas veces la fiebre aumenta la ferritina y disminuye el hierro sérico, por eso es que en niños pequeños, a partir de los 3 meses, nosotros tenemos que dar hierro a los niños, ¿no? Hay aumento también de la interleucina 1, de la activación de las células T y B, de los neutrófilos, y síntesis de colágeno. ¿Será que la fiebre daña el cuerpo? Solo si está mayor a 41 puede haberla el síndrome de encefalopatía hemorrágica. Más de 40 grados hay una reducción de la fagocitosis para los estáfilos, entonces más de 40 grados si el niño está con dolorido o con sintomatología de que está mal, hay que medicarlo, ¿no?
A veces hasta con 37,8. Pero si el niño está con 38 y jugando, corriendo, no se necesita medicar para la fiebre. Si el niño está con 37 años, 37,8, pero está decaído, sí hay que medicarlo, ¿cierto? Los periodos prodrómicos de las enfermedades respectivas y por cada infección siempre es bueno hacerles una orientación. Estas infecciones de aquí en general, menos de 24 horas ya va a haber sintomatología. Por ejemplo, una faringoamigdalitis estreptocócica, ya el niño o la persona viene con el dolor de garganta y con la garganta con pus, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, me tocó el miércoles atendí a una niña solo con fiebre, y era una niña grande de 8 años, no tenía nada más, solo fiebre. Y solo le di antitérmico y le dije, observemos y veamos qué pasa. Hoy vino con varicela, después de 3 días, aparecieron las manchas de varicela. Si yo le haya dado un antibiótico a ese niño, o le haya dado algún otro medicamento y aparecían las manchas, quizás otra persona podría haber dicho, es alergia, ¿no? Entonces nosotros a veces camuflamos, entonces no se da por dar los medicamentos. Hay que tener discernimiento y saber que algunas patologías necesitan hasta 3 días. Y muchas veces nosotros esperamos hasta 3 días, doctor, ya van 3 días de fiebre. En el sarampión, por ejemplo, va a tener 3 días de fiebre y no va a tener ninguna sintomatología más. Entonces al tercer día pasa con Miguel y dice, ya encontró las manchitas, y dice, o las manchas de Koplik. Y dice, esto es un sarampión. Qué burro el otro doctor. No diagnosticó. En realidad, esa es la medicina que nosotros tenemos que ver. Si no hay sintomatología, el niño está bien, está comiendo, buen aspecto, nosotros solo observamos. Si el niño obviamente está con cuadro séptico, no quiere comer, ahí sí pedimos exámenes, pero si no, podemos solo observar. Las causas de fiebre de origen indeterminada, si ven la infección en 50%, sin diagnóstico 15%, entonces no se frustren si ustedes no encuentran el diagnóstico, porque es un 15% que se va sin diagnóstico. O deja de tener fiebre también, que eso es lo que pasa mucho en el ambulatorio, los que me han acompañado, ¿no? La mitad de la consulta es fiebre de origen indeterminada, y a veces se quedan sin diagnóstico, la fiebre se fue, doctor, vuelven, no, la fiebre ya se fue, entonces se quedan sin diagnóstico alguno, ¿no? Misceláneas que no entran ni en colagenosis, ni en neoplasia, ni en infecciosas, por ejemplo, el Kawasaki u otras enfermedades pueden entrar ahí, colagenosis también, y neoplasia en un 8%. Entonces lo que nos vamos a enfocar ahora es infección 50%. Le voy a pasar un caso clínico y ustedes lo van a resolver. Voy a preguntar, así que atento. Historia actual, previamente sano, ingresa al hospital el 20/11. Fíjense en esta fecha porque es importante. Disminución de la frecuencia de evacuatoria, 5 días. Dolor abdominal difuso con vómitos, 3 días. Lesiones vesiculares en miembros superiores, 1 día. Y no hay fiebre al ingreso. Fue descartada apendicitis, se le hizo un lavado intestinal, evacuó después de 7 días. Inició fiebre y cuadro de varicela. Mantuvo dolor abdominal y es encaminado para internación el 24/11. En el hospital de segundo nivel, 24/11, con diagnóstico de varicela infectada más neumonía. El cuadro respiratorio se deteriora y va a terapia intensiva sin necesidad de intubación orotraqueal. En la terapia intensiva del 24 al 27/11, manteniendo fiebre diaria en la internación y antibioticoterapia de amplio espectro, ¿no? En la enfermería del 27 al 21/12, ¿no? Ya casi un mes, ¿no? Empeora clínicamente, el paciente continuaba con fiebre diaria, ictericia, aumento de volumen abdominal, ascitis, imagínenselo a ese paciente, ¿no? Ictericia, aumento de volumen abdominal, ascitis, la madre, imagínense cómo estaba la madre, 1 mes de fiebre, doctor vino aquí por una sospecha de apendicitis que no hacía caca y sigue con fiebre. Edema en miembros inferiores, linfonomegalía cervical, aumento de las canaliculares, coagulograma, albúmina, alterados.
Se consulta al servicio de patología el 18 del 12 y el 21 del 12 ya se interna en un hospital de tercer nivel. Ese era el niño, ¿no? Las manchas de varicela se ven todavía aquí, pero en buen estado, ¿no? Tenía hasta un catéter aquí en la cabeza, ¿no? La anamnesis, sin quejas de diarrea, hábito urinario normal, peso anterior de 26 kilos. Nunca había tenido hospitalizaciones previas, trauma o transfusiones de sangre. Primer hijo, único hijo, todo normal en el prenatal. Padres sanos no consanguíneos, sin enfermedades de los papás. Vive con sus padres en una casa con agua corriente y alcantarillado, con condiciones sanitarias adecuadas. Tiene patio de cemento, no se admiten mascotas en su casa y tiene un huerto que suele cultivar lechuga. Madre de 27 años, asistente administrativa, y papá de 33 años, albañil. Esto es súper importante porque a veces con el diagnóstico, con el rubro del papá, nosotros podemos diagnosticar. Es diferente que tenga un pet shop, es diferente que sea carnicero, es diferente que atiendan, no sé, que tengan o que vivan en una zona rural y que todos los días tomen ambrosía, ¿no? Niega los viajes recientes, niega tos crónica en la familia, no suele asistir a región rural y no hay trabajadores rurales en la familia. El desarrollo adecuado para la edad, la vacunación tenía una dosis de sarampión, rubiola y parotiditis, no le colocaron la vacuna de hepatitis A y el restante era adecuado. Alimentación apropiada para la edad, entonces un niño bien cuidado, ¿no? En la admisión el 21 del 12, después de un mes, ¿no? Hidratado, ictérico, febril, edema en miembros inferiores, hígado 15 centímetros de reborde costal, vaso de 4 centímetros, un paciente para vos, mira, ya te había llamado. Agrandamiento bilateral de los ganglios linfáticos cervicales, más grande en la cadena posterior derecha 2 centímetros, consciente orientado en el tiempo y espacio. Peso 24,7, perdió 2 kilos. Y adecuado para sus medidas, ¿no? ¿Qué se les ocurre que tenga ese niño? Hepato espleno, fiebre, ictérico. Bien cuidado, no tiene perro ni gato, no es toxo, nadie tose, dice, probablemente no es TB. ¿Quién quiere decir una? Una por lo menos. ¿Hepatitis? ¿No? Puede ser hepatitis. ¿Qué más? ¿Mm? No, no hicieron, pero podría ser. ¿Qué más? Sigamos entonces. Los patrones de fiebre prolongada, intermitente, sustentada, remitente, recidivante y recurrente, ¿no? Las bacterias que causan y virus que causan estas formas de fiebre. No infecciosas e infecciosas son, si ustedes ven, son muchas. Por eso que lo importante es la anamnesis. En la anamnesis yo me voy a ir. Si hay un abuelito que está tosiendo todo el tiempo, yo me voy hacia el lado de la tuberculosis. Si tiene un pet shop, me voy a a toxoplasmosis, brucelosis, enfermedad de la arañadura del gato, garrapata, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tiene el paciente, la epidemiología, yo voy a comenzar a investigar. Entonces, hay las autoinmunes, ¿no? Kawasaki, por ejemplo, enfermedad de Behçet, que son las úlceras en boca y en región genital, la hepatitis granulomatosa, granulomatosis de Wegener, tiroiditis también puede dar fiebre prolongada, lupus, las malignas también, sabemos que el cáncer puede dar, las misceláneas que no entran ni infecciosas, ni en cáncer, ni en las otras. Por ejemplo, fiebre por droga. ¿Cuántas veces hemos encontrado fiebre por antibióticos aquí? Existe la fiebre por antibióticos, existe la fiebre por anticonvulsivos, que muchas veces puede ser síndrome de Dress también, ¿no?
o linfostocitosis magofagocítica, pancreatitis, fiebre del Mediterráneo, ¿quién la conoce? A Rose, ¿no? Fiebre del Mediterráneo, Kikuchi Fujimoto, y fiebres periódicas también, PIFAPA, fiebre facticia y otras alteraciones. Malaria, toxo, larva migran, linfogranuloma venéreo, citracosis, fiebre de qué, montañas rocosas, blastomicosis, histoplasmosis, lichiosis, todo con animales, ¿no? Virales, las que no nos pueden faltar muchas veces en una investigación de fiebre. Yo siempre pido citomegalovirus, pido Epstein-Barr, pido herpes y pido VIH, ¿no? Esas son las que siempre pido. No pueden faltar en una investigación. Las otras, una hepatitis sin hepatopatía, sin alteración de las TGO, TGP, no existe, ¿no? Bacterias, dependiendo de la epidemiología, pero yo siempre pido, ¿dónde está? Tuberculosis, pido ecografía de abdomen, por ejemplo, dependiendo si el paciente estuvo en, qué sé yo, en una, si se inundó algo, estuvo en contacto con agua de calle, de lluvia, ahí a veces en la Cañoto, si van de sandalias se pueden llevar una leptospirosis, ¿no? Brucelosis también, acuérdense que el sudor es hediondo de la brucelosis. Ya he diagnosticado pacientes solo con que el paciente me diga, la mamá me dijo su sudor es hediondo, entonces brucelosis. Bartonella, la Bartonella que es la arañadura del gato, es la Bartonella hanselae, ¿no? Infecciones generalizadas, por ejemplo, las causas más comunes, enfermedad de arañadura del gato, malaria, salmonela, tuberculosis, las infecciones virales, citomegalovirus y Epstein-Barr. Si ustedes ven citomegalovirus y Epstein-Barr, causan de todo pueden causar. Causas menos comunes, pero comunes tal vez aquí en nuestro país, brucelosis, leptospira, toxo y tularemia, ¿no? Causas raras, VIH, hepatitis, linfogranuloma venéreo, citracosis, fiebre, que son más raras, ¿no? El origen de la fiebre o cómo los países en desarrollo y desarrollados tienen, por ejemplo, la fiebre de origen determinada en niños, ¿no? Y si ustedes ven la infección, 42% y 51%, tanto en desarrollo como en desarrollado, es igual. Entonces, tanto ricos como pobres, la principal causa de fiebre de origen determinada es infecciosa. Aquí las principales causas en países también desarrollados y en desarrollo. Si ustedes ven aquí somos nosotros, estos de aquí. Las principales son brucelosis, infección urinaria, tuberculosis, salmonela. Y las principales aquí en los ricos, septicemia, infección urinaria, tuberculosis. En las virales, la principal en los países ricos, virus de Epstein-Barr, ¿no? Entonces es importante a veces saber la diferencia, ¿no? Ustedes, es diferente atender aquí una emergencia o un consultorio que en una consulta particular, son diferentes pacientes, pero más o menos ya tienen una idea de cuál es más común, ¿no? Entonces no olvidarse de la infección urinaria, ¿no? El otro día con Jimena vimos un caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenía la fiebre? 2 semanas, un mes, y era una infección urinaria, ¿no? No trataba, y se la trataba como una neumonía. Historial de la fiebre también es importante que ustedes le den el papel y que coloquen la fiebre, por ejemplo, el horario, qué le dan de medicamento y qué tiene el niño y cuánto dura la fiebre. Entonces su hoja de su horario, porque estas preguntas son importantísimas. Muchas veces, sabiendo a veces si hay sudoración con la fiebre, podemos diagnosticar hipertiroidismo, ¿no? Entonces es muy importante estas preguntitas y que siempre las hago cuando el paciente me dice está con fiebre, porque a veces la fiebre es la fiebre de la mano. Cuando lo internan no había fiebre. Entonces tienen que hacer su hoja de fiebre y tienen que medirla la mamá. Si tiene quejas asociadas, por ejemplo, ojos rojos, ya estoy pensando, por ejemplo, en Kawasaki, leptospirosis, tuberculosis, mononucleosis infecciosa, tularemia. Si hay faringitis recurrente, puede ser el síndrome PIFAPA, que son fiebres periódicas recurrentes, ¿no? Quejas gastrointestinales,
salmonelosis, absceso, enfermedad hepática del arañazo del gato, enfermedad inflamatoria intestinal, leptospira. Si hay huesos, si quieren ir a ver a un paciente interesantísimo, hay en la cama 5 de infecto, un paciente que está lleno de absceso y tiene unas artritis sépticas de más de 2 años, ¿no? Que recién nos ha llegado ayer, ¿no? Ayer nos llegó. Y creemos que es una tuberculosis. Entonces, un paciente interesantísimo para que vayan a conocerlo. Exposiciones a drogas. Si el paciente usa algún anticonvulsivante en las primeras 2 semanas, 3 semanas, puede tener fiebre por droga. Cirugía también, si tiene un absceso intraabdominal, tal vez post cirugía. Si tiene contactos también con algunas otras enfermedades comunes. Histórico con garrapatas, con mosquitos, con moscas de arena, con la dieta, larva migras visceral, toxoplasmosis, por ejemplo, si el paciente come tierra. Origen étnico también. Entonces son varias cosas que tenemos que fijarnos para hacer la investigación, ¿no? La importancia de la historia del examen físico es súper importante. El 70% del diagnóstico va a estar ahí, en la anamnesis que ustedes hagan y en el examen físico, en lo que encuentren en el examen físico, ¿no? El éxito está en la historia clínica. Aquí, más o menos, de cada región del cuerpo, las causas que podrían causar la fiebre de origen indeterminada, todas estas pueden causar. A veces las endocarditis, a veces pacientes que están con su catéter pueden tener una fiebre por una bacteria, por hongo, asociada al catéter. Abscesos también, a veces nos olvidamos de hacer una ecografía abdominal en pacientes con fiebre, del hígado, por ejemplo, de los riñones, de los músculos, tracto gastrointestinal y así en adelante, ¿no? Paciente con una herida aquí en el ojo, un aumento de los ganglios linfáticos en cadena cervical, fiebre de 2 semanas, ¿qué creen que es? Tiene un gato. ¿Quién? ¿Qué? Bartonella hanseatica, arañadura del gato. Enfermedad de arañazo del gato, que han visto que es súper común aquí en países en desarrollo, solamente que aquí no tenemos cómo diagnosticar. No hay donde hacer serología. Y esa ahí tiene gato también. Ahí los 2 colmillos, ¿no? Arañadura del gato también. ¿Y ese? Fiebre más de 10 días, esas lesiones en piel. Fiebre maculosa, ¿no? Una riqueza. Ahí está la lesión en albo, lesión en blanco, ¿no? La picada y se hace un halo rojo. Aquí las lesiones, ¿no? Las pápulas. Ese de ahí también es leptospira, ¿no? Con su fusión conjuntival, hemorragia conjuntival en realidad. Muchas veces por pedir un fondo de ojo encontramos el diagnóstico de la tuberculosis también, entonces es importante fondo de ojo. Corioretinitis por toxoplasmosis también, un fondo de ojo entonces es importante en la investigación también. La mononucleosis, uno de los principales causadores de fiebre de origen determinada. Si ustedes ven y pueden decir, ¿cuánto puede durar una fiebre por Epstein-Barr? Si ven aquí está fiebre. Miren cuántos días puede durar. Yo he visto fiebre por Epstein-Barr hasta de 45 días. Entonces, Epstein-Barr puede causar todo. Si ustedes ven adenomegalia, esplenomegalia, faringitis, exantema, fiebre, pérdida de peso, parece hasta un cáncer, ¿no? Y tiene aumento de los linfocitos. El abordaje, no siempre hay que internar al paciente, pero si ya hay una familia preocupada, si vemos que el paciente se está deteriorando, sí hay que internarlo. Hay que investigar todos los huecos, porque ya me ha tocado pacientes que tenían una fiebre prolongada y era una otitis y nunca le dieron un antibiótico adecuado porque le estaban dando vancomicina y clindamicina. A un paciente lo conoces, ¿no? Por eso te reí. ¿Te acuerdas? Entonces, un paciente con fiebre prolongada, con banco y clinda, pero ninguno le pegaba al hemófilo influenzae, ¿no? Entonces,
no va a dejar de tener fiebre. Entonces, investigar todos los huecos. El pronóstico de la fiebre de origen indeterminada, lo bueno es que para los niños es bueno. A veces solo se va, solita. Este es un algoritmo en caso de que el paciente tenga lo normal en los laboratorios, reevaluar si tiene tos, por ejemplo, investigar ese pulmón. Si tiene linfonodos, ya vamos a investigar esa parte también. Si tiene dolor en extremidades, vamos a buscar por un PET scan, por punción, dolor abdominal, también ecografía de abdomen o tomografía. Y si tiene rash, llamar al reumatólogo, hacerle un ecocardiograma, ¿no? Aquí las pruebas de diagnóstico que vamos a pedir, por ejemplo, hay un paciente en desnutrido, el paciente está con fiebre hace 2 semanas, 3 semanas, y el paciente lo que presenta son linfocitosis, ¿no? Y presenta también trombocitopenia, o sea, está con una visitopenia. Si ustedes ven quién tiene linfocitosis, arañazo del gato, virus Epstein-Barr y toxoplasmosis, ¿quién tiene trombocitopenia? Todos estos de aquí. Pero ¿quién es el que está en los dos? Probablemente es un virus Epstein-Barr, ¿no? Porque ese paciente, y está en buen estado, solamente que tiene fiebre. Entonces siempre hay que observar, pedir el hemograma y ver todas estas alteraciones que pueden tener todas estas infecciones. Por eso es que es importante, por eso que se lo he puesto así grande y muchas letras, porque son importantes y a veces una fotito les salva el día. Hemocultivos también, siempre pedir aerobios y anaerobios, análisis de orina y cultivo, radiografía de tórax, prácticamente lo que dije ahorita, ¿no? El PPD también es importante, el cultivo de heces, coprología también, reacciones de fase aguda, gota espesa para malaria. Aquí la investigación secuencial, si va saliendo, dependiendo de qué vaya saliendo, podemos pedir las sorologías para toxo, citomegalovirus, Epstein-Barr, sífilis, VIH, hepatitis C, parvovirus B19, bartonelosis, dependiendo de lo que tenga el paciente y de su epidemiología, ¿no? Tal vez algo de reumato, así podemos llamar al reumatólogo también, los rayos X o ecografías abdominal, tomografía o resonancia, dependiendo de lo que sospechemos. Líquidos cefalorraquídeos está indicados también, a veces en algunos casos que tenga comprometimiento del sistema nervioso central. Lavado gástrico para investigar bacilo de Koch. Sabemos que estamos en un país endémico de tuberculosis. Todas las semanas internamos 2 o 3 tuberculosos en pediatría, ¿no? Indicación de pruebas de imagen o invasivas, por ejemplo, dependiendo de qué es lo que encontremos, vamos a ir pidiendo, ¿no? Una tomografía de tórax, a veces vemos en el rayos X aumento del mediastino, entonces pedimos una tomografía de tórax o vemos algo diferente, entonces vamos a ir pidiendo dependiendo de los resultados que vayan saliendo, ¿no? Biopsia de médula, biopsia de hígado, biopsia de ganglio, si es que tiene el paciente. Acuérdense que este paciente que nosotros tenemos tenía ganglio, ¿no? Entonces tal vez habría que investigar, hacerle una biopsia de ese ganglio y pedir los cultivos dentro, ¿no? Endoscopía, laparotomía, en caso de que tenga un dolor abdominal o alguna masa que podamos investigar. Entonces las hipótesis diagnósticas, acuérdense de nuevo, volvemos a nuestro caso. Hepatoesplenomegalia y adenomegalia febril, ¿no? Síndrome de Monoline, que son los virus Epstein-Barr, citomegalovirus, toxo y VIH, leishmaniosis visceral, micobacteriosis diseminada, hongos endémicos, histoplasma, paracoco o blastomicosis, que se llama aquí, enfermedad linfoproliferativa, hepatitis autoinmune y otras autoinmunidades. Sigamos entonces con el paciente el 21 del 12, tenía infección del sitio del catéter venoso central, se inició vancomicina y cefepime, se retiró el catéter también, admisión en infectología el 22 del 12, investigado por infecto, hepato, onco, inmuno y nefro, se hace la biopsia del ganglio linfático cervical, ese era el rayos X, tenía un infiltrado en vidrio esmerilado, ¿no? Medio intersticial.
Tenía aumento del mediastino. Si ustedes ven el mediastino ancho, ¿no? Ese mediastino no es normal. Siempre de perfil también, porque a veces las neumonías las encontramos aquí atrás, ¿no? Esas eran las pruebas de laboratorio. Si ustedes ven el paciente siempre con anemia y con una marcada leucocitosis, ¿no? 34, 39, 32. Plaquetas, aquí había plaquetosis y aquí normales, ¿no? Y PCR alto. DHL poco elevado también y ácido úrico normal. Entonces no parecía tampoco un cáncer, ¿no? Bilirrubina directa, 8.2, 6.6, 8.4, 6.27. Las transaminasas tocaditas, ¿no? Aquí se inició vancomicina, cefepime, amicacina, porque se encontraron bacilos gram negativos en el cultivo. Tuvo sibilancia también en la primera semana. Y la fiebre, ¿no? Siempre con fiebre arriba de 38. Es el niño más deteriorado. Continúa con las marquitas de la varicela todavía. Y miren esa ictericia. ¿Te gusta esa ictericia? Probablemente su hígado estaba hasta aquí, ¿no? Tuvo una proteinuria nefrótica también, un síndrome nefrótico. Las S fueron negativos, PPD negativo también, las sorologías para hepatitis y VIH negativo, citomegalovirus, hepatitis A, Epstein-Barr, toxo, era inmune. Los PCR para Mycobacterium tuberculosis, GeneXpert, del linfonodo, del lavado gástrico, Mycobacterium tuberculosis en orina, todos negativos. Los hemocultivos en sangre porque tenía una infección, una Klebsiella pneumoniae, por eso es que le estaban tomando esos antibióticos, Pseudomonas aeruginosa. Otros cultivos aerobios de hongos y micobacterias, todo salió negativo. Se investigó la parte inmunológica también, no tenía inmunodeficiencia. Se investigó algunos anticuerpos pensando en algo autoinmune, todo negativo. Tenía un derrame pericárdico laminar en el ecocardiograma y la ecografía de abdomen nos hablaba de hepatoespleno con ganglios linfáticos biliares hepáticos aumentados, riñones con dimensiones aumentadas y pequeña cantidad de líquido libre también en el abdomen. TC de tórax, opacidades nodulares que las vimos, ¿no? Dispersas, bilaterales y pequeñas, en vidrio esmerilado, que nos orientaba a un proceso infeccioso inflamatorio. Aumento bilateral de los ganglios linfáticos axilares también. Examen anatomopatológico sugería un hongo del ganglio. Se introdujo la anfotericina. ¿Qué creen que fue el diagnóstico? Un hongo. Acuérdense que estaba en rojito, que el paciente sembraba lechuga, ¿no? Con la tierra, el abono. ¿Qué honguito hay ahí? Paracoco. Entonces, paracoco o blastomicosis. Eso creció en el anátomo patológico y en el cultivo, ¿no? Se inició la anfotericina y vieron la fiebre, prácticamente se fue. Conclusiones. Si nosotros investigamos y no encontramos nada, revisar de nuevo el caso, llamarlo de nuevo y otra vez comenzar todo de nuevo. Preguntar las preguntas, ¿cómo es su fiebre? ¿Quiénes viven en casa? ¿Qué es lo que hace todos los días? Tuve un paciente que tenía una fiebre igual prolongada, paciente rico, que su hija tenía infección prolongada y era por intoxicación. Todos los días chupaba un juguete y se lo había comido el cobre, un metal pesado, entonces lo que tenía era depósitos de cobre y se lo vi en el ojo. Entonces le dije, deje de darle ese juguete porque se había comido la pintura y dejó de tener fiebre, ¿no? Entonces siempre hay que volver a rever los casos, ¿no? Porque ese paciente ocurrieron varias cosas que nos hacían pensar, se encontró hasta Clostridium difficile en las heces,
se trataba, hacía diarrea, tenía una infección urinaria y otras cosas. Entonces siempre hay que rever el caso en caso de que no encontremos. Si tiene manifestaciones pulmonares, tos persistente, a veces tenemos que hacer los rayos X de tórax, de senos de la cara, buscar tuberculosis. Si el niño no es vector, hacerle un lavado, por ejemplo, colocarle una sonda para hacer el lavado y ver el esputo y el cultivo de BK o un GeneXpert. Si hay aumento de linfonodos, tal vez tengo que hacer tomografía, ecografía o puncionarlo. Si estoy pensando en algo con cáncer, pedir ácido úrico, triglicéridos, DHL, porque son marcadores tumorales. Dolor en las extremidades, mapamiento óseo, resonancia, biopsia de médula. Esa paciente que está en infecto, que nos llegó hoy, hace 2 años tiene esas lesiones en articulaciones. Nadie se las investigó. Dolor abdominal, una ecografía abdominal, coprología, sangre oculto en heces, endoscopía o hasta colonoscopía. Si tiene exantema, ecocardiograma o pedir al reumato que venga. Entonces el diagnóstico puede estar en la anamnesis, ¿no? Entonces es muy importante la anamnesis para así ustedes poder diferenciar o ir para dónde van a ir a investigar, pues, ¿no? Porque no podemos, ya yo he visto que el paciente tiene ganglios chiquititos aquí, chiquititos aquí, le pidieron ecografía de los 3 lugares, ¿no? Entonces no tiene sentido así, ¿ya? Entonces eso era todo lo que le quería traer. No sé si hay preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. En una de las diapositivas vi que estaba descrito el uso de antibióticos empíricos y antifúngicos está justificado en pacientes críticos. Después de casi 2 meses y medio, recién se puede llegar a un diagnóstico en este paciente. ¿En qué punto podríamos haber trazado iniciar un antifúngico de forma empírica? Buenísima pregunta. En realidad, el antibiótico lo vas a dar dependiendo de cómo está el paciente, pues, ¿no? No es lo mismo tener un paciente que está en buen estado, corriendo, no pierde peso, a otro que sea un paciente que tenga una hepatopatía, una cardiopatía, un problema pulmonar crónico, cáncer o, por ejemplo, llegó la otra vez un paciente que hace 2 años su última recidiva fue de un linfoma, ¿no? Entonces es diferente la investigación y a veces vas a tener que internar y a veces tal vez va a tener que dar antibióticos, ¿no? Porque a veces tiene leucocitosis, te mueve más para una infección bacteriana. Entonces va a depender de cada caso. Pero si tenemos un paciente, como vos dijiste, con sintomatología o con enfermedad de base tal vez grave, tal vez necesitamos antibióticos. Y el antifúngico va a depender de los hallazgos que nosotros encontremos también. No necesariamente porque tiene hongo en la caca, porque todos tenemos hongo en la caca, entonces deberíamos dejar de pedir coprocultivos, ¿no? Porque gastamos plata. ¿Ya? No sé si respondí tu pregunta. ¿Alguna pregunta más del auditorio? ¿Qué es PIFAPA? No, mentira, te voy a responder yo. PIFAPA es una sigla en inglés que significa faringitis, fiebre, son fiebres periódicas que cursan con faringitis, pueden cursar también con aftas en la boca y normalmente son a cada 3, 4, 5 veces hasta 6 semanas. Y vienen periódicas y normalmente son niños entre 2 y 5 añitos. Capaz que alguno de ustedes era PIFAPA. ¿A quién les han sacado las amígdalas aquí? ¿Quién tenía amigdalitis de repetición? Porque normalmente vos tenías amigdalitis de repetición. ¿Sí? ¿No era PIFAPA? Ya vas a leer qué es PIFAPA. Y entonces PIFAPA es la fiebre, entra entre el grupo de las fiebres periódicas. Muchas veces se diagnostica o se da antibiótico. ¿Y cómo tener certeza de que es una fiebre o certeza de que es PIFAPA? El paciente entre fiebre, el paciente crece bien, es normal,
el paciente no se ha internado por infecciones de gravedad, entonces no tiene una inmunodeficiencia, porque lo primero que tenemos que pensar es en neutropenia cíclica, por ejemplo. Neutropenia cíclica, todos los meses el paciente hace neutropenia, y es una inmunodeficiencia, ¿no? Hace neutropenia y le aparece su herpes. Hace neutropenia, el otro mes le aparece varicela. Hace neutropenia y le aparece otras infecciones, ¿no? Que son de inmunodeficiente. Entonces el PIFAPA solo tiene infecciones de garganta todos los meses. Es el típico paciente que llega, doctor, todos los meses se enferma mi hijo. ¿Y todo es garganta, mamá? Sí, todo es garganta, pero mejora con antibióticos. Cuando le dan un benzetacil con dexametasona. El problema es que el PIFAPA, cuando le das corticoide, la fiebre se va, porque son cuadros autoinmunes. Entonces, los pacientes que van y se llevan una penicilina benzatínica y le ponen su dexametasona, obviamente le está dando un montón de corticoide para la fiebre. En realidad no es el antibiótico que le mejoró, es el corticoide. Entonces, a veces le da una prednisolona, por ejemplo, y la fiebre se va. Si se fue la fiebre en la primera dosis de corticoide, tal vez sea un PIFAPA. Y muchas de los PIFAPA, el diagnóstico o cómo mejorar a ese paciente, a veces reponiendo vitamina D. Entonces tenés que hacerle en el examen, solicitar vitamina D para saber si es deficiente de vitamina D o hasta colchicina, ¿no? Para parar de tener esa crisis. Y lo bueno es que es benigno. Entonces muchos de nosotros tal vez hemos tenido PIFAPA, a veces por 6, 8 meses, 1 año, 2 años, y se ha ido solito, ¿no? Porque es benigno y es mayor en hombres, ¿no? Y normalmente la mamá fue así, el papá, el hermano fue así, el hijo y así. Normalmente es hereditario, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en medio digital? No. Bueno, entonces damos con concluida esta última exposición. Un aplauso, por favor, para el doctor Paz y para todos los expositores, incluyendo también el gran auditorio que tenemos en esta oportunidad. Y nosotros, bueno, como residentes, estamos igual agradecidos por la concurrencia y el apoyo y la iniciativa de haber realizado este programa, ¿no? Queremos agradecer a todos ya para dar finalización a este congreso, a estas jornadas departamentales. Darle gracias a todo el auditorio, a todas las personas por vía web, por Zoom que nos están viendo. Ha sido una respuesta inesperada para nosotros. Nos encantó ese entusiasmo con los que todos han podido inscribir, compartir. Son profesionales que trabajan en nuestro medio, que son totalmente preparados, han visto los currículums que tienen. Creo que todos estos deberían de ayudarnos a mejorar, a proyectar, a ser también como ellos y que en algún momento cada uno de ustedes que está ahí pueda también estar en esta palestra compartiendo y regalando un poco de su experiencia y de su vida profesional. Utilicen estas herramientas para su práctica. Yo creo que muchos pagarían mucho por saber esos tips porque son cosas que a la hora de la realidad marcan una diferencia. También es importante para los que no estuvieron el día de ayer informarles que todas las clases con los permisos de los expositores han sido grabadas, han sido subidas a una plataforma digital, sea YouTube, sea Facebook, para que ustedes tengan una herramienta que no se pierda. Cosa que las diapositivas y la información de los expositores que nos dieron su permiso puedan tenerlas a la mano, ¿no? Por más jornadas así, muchas gracias a todos por su audiencia. Un aplauso para todos, por favor.